Muy buenas tardes a todos. Nos alegra muchísimo tenerlos en este ciclo de charlas de Emprender Presente. Primero deseo invitarlos a inscribirse al programa de la tercer cohorte que inicia el próximo lunes y cerraría el próximo 9 de julio. El día de hoy tenemos capacitación jurídica para emprendedores. Nos acompaña Natalie Zapata Moreno, abogada de la Universidad de AFID, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia, y es asociada y compañera nuestra. Es analista de PCT Inversiones. Bienvenida, Natalie. Muchísimas gracias, Cristian. Espero que estés muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y a Fondo Presente por abrir este espacio para todos nuestros asociados, en el cual podemos empezar a mirar qué es un emprendedor, cómo vamos a colaborarles, cómo podemos servirles siempre. Entonces, el día de hoy vamos a tener una capacitación jurídica para emprendedores. Esta capacitación es básica para todas aquellas personas que estén interesadas o que están interesadas en el tema del emprendimiento, tenerlo en cuenta en todo momento, desde que estamos iniciando hasta que ya tenemos nuestra empresa formada y consolidada. ¿Por qué? Porque son algunos tipsitos que nos van a ayudar a evitar algunos problemas jurídicos que muchas veces nos terminan afectando nuestro manejo del negocio, nuestro score, y queremos evitar todo este tipo de situaciones. Entonces vamos a empezar con una frasecita que a mí me gustó mucho realmente. Dice, arriesgarte más de lo que otros piensan es seguro. Soñar más de lo que otros piensan es práctico. ¿Y es por qué? Porque cuando hablamos de emprendedores, siempre hay un riesgo, siempre hay un porque, pero siempre hay un querer y cómo hacerlo. Entonces, antes de emprender o los que ya han emprendido, debemos tener siempre algunas precauciones. Y desde la parte legal son muy importantes que nosotros las tengamos y las empecemos a identificar. ¿Para qué? Para evitar, como ya les había mencionado, alguna afectación en futuro. Entonces, ¿cuál va a ser el orden del día y de esta charla? Vamos a hablar primero de derechos y obligaciones de los comerciantes, después vamos a hablar de contratación de personal, que sé que es un tema que muchos pueden tener preguntas sobre si es un contrato laboral, no es un contrato laboral, tengo que liquidar, no tengo que liquidar. Es un tema que siempre nos hacen constantes preguntas sobre este. Y relacionado también tenemos el tema de obligaciones laborales y de seguridad social, que muchas veces cuando estamos empezando un emprendimiento decimos, no, me trabaja por horas, me ayuda un ratico, pero entonces, ¿qué pasa cuando ya se va formalizando? ¿Qué pasa con la seguridad social de nuestros trabajadores? También vamos a abordar pues como todo esto. Y finalmente vamos a abordar el tema de constitución y tipo de sociedades de una forma más general para las personas que todavía están pensando cómo me constituyo, cómo empiezo mi SAS o cómo empiezo mi empresa, tengan pues como una visión global y general de qué tipo de empresas existen en Colombia y cuáles pueden ser más convenientes según la idea de negocios que tengan. Entonces vamos a comenzar primero con el tema de las obligaciones de los comerciantes. Entonces, aquí voy a hacer como un paréntesis. ¿Por qué no dije de una vez derechos de los comerciantes? Y es porque hay un principio siempre en el derecho y más para las personas naturales, para los que somos, los que no somos funcionarios públicos o no estamos ejerciendo funciones públicas, y es que nosotros estamos limitados expresamente por las prohibiciones de ley, ¿cierto? Si a nosotros expresamente no nos tenemos una prohibición, pues podemos actuar dentro de nuestra autonomía, dentro de nuestra libertad, siempre que no vulneremos derechos de otros, siempre que no afectemos las buenas costumbres, el orden público, ¿cierto? Que son unos límites generales. Entonces, cuando hablamos de derechos de los comerciantes, tenemos que partir de esa base, que siempre va a ser la libertad, ¿cierto? La libertad de empresa, la libertad de yo qué quiero montar, qué negocio quiero desarrollar. Entonces, esa libertad también conlleva responsabilidades, algunas que son las generales, pues, de todo ciudadano, pero también tenemos unas específicas que son estas obligaciones. Entonces, vamos a hablar de estas obligaciones. La primera es matricularse en el registro mercantil. Les recuerdo que el registro mercantil es en sí, como su nombre lo indica, un registro que se lleva sobre quienes están ejerciendo actividades de comercio. Lo primero que debemos empezar es hacer ese reporte ante la Cámara de Comercio de nuestra entidad para decir que efectivamente estamos desarrollando una actividad comercial y que estamos pues como sujetos bajo este régimen
y bajo esas regulaciones. Esto lo debemos hacer en las cámaras de comercio donde vamos a ejercer o donde va a estar nuestro domicilio principal, y nos debemos matricular tanto personas naturales que ejercemos el comercio como las empresas, ¿cierto? Entonces, lo primero es matricularse en el registro mercantil. Segundo, es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. ¿Qué es esto? Muchas veces en el negocio vemos que tenemos, no sé, un cliente y otro llega y nos quita el cliente, o vemos un nombre de un local, a mí me gustó mucho y yo también voy a poner lo mismo. O sea, todas esas cosas que nos puedan llevar o puedan llevar a que otro resulte afectado por nuestras acciones como comerciantes, debemos abstenernos de hacerlas. ¿Por qué? Porque estamos perjudicando a otra persona, podemos perjudicar a otro comerciante, podemos perjudicar a otra entidad, y eso nos puede traer consecuencias, nos va a traer consecuencias que puede ir desde una sanción económica o una cancelación de un registro. Entonces, siempre abstenernos de ejecutar esos actos de competencia desleal. Si alguien no los conoce, pues podemos googlearlo, se googlean qué es competencia desleal. En resumen, yo diría que es cualquier acto que pueda afectar el correcto funcionamiento de otro negocio, como desviar clientela, hacerme pasar por otro comerciante, por otro local, hablar mal del otro, crear rumores, cosas que no nos gustaría que nosotros como comerciantes nos hicieran. Tercero, uno muy importante, y esto sí tengámoslo siempre presente, y es que seamos muy organizados siempre con nuestros negocios. Seamos muy organizados, así sea que apenas estemos comenzando, que apenas estoy haciendo mis primeras ventas, que no es muy grande, que todavía no estoy muy formalizado. Esta obligación es muy importante y es conservar la correspondencia y documentos relacionados con nuestros negocios. Que yo tengo una factura, que yo voy a facturar, que yo contraté un empleado, que yo compré un carro para el negocio. O sea, toda esa documentación la debemos conservar. Porque puede que en ese momento yo diga, no, es que solo uno o son dos, pero más adelante, ¿qué? ¿Y qué pasa si me hacen un requerimiento? ¿Y qué pasa si alguien me hace un reclamo? ¿Y qué pasa si empieza un pleito judicial? Entonces, toda esa correspondencia y todos esos documentos, estos libros, las acciones, todo eso lo debemos siempre conservar. Eso es muy importante porque después en requerimientos de diferentes instituciones, puede ser una DIAN, puede ser un juzgado, puede ser una superintendencia de industria y comercio, no los pueden requerir, y el no tenerlos nos implicará sanciones. Entonces, para evitar ese tipo, pues, o que tengamos sanciones, siempre mantenerlos muy organizaditos para evitar perjuicios. Otra obligación, cuando ya pues tenemos una sociedad constituida o algo así, es inscribir en el registro mercantil los actos, libros y documentos. Nosotros también como comerciantes, si ya tenemos empresa de bueno, tenemos también un tema que lastimosamente está muy de moda, y es el denunciar ante el juez competente, pues el hacer el aviso de que en cierto momento ya no podemos seguir haciendo nuestros pagos. Es decir, que entramos en un estado de liquidez por alguna circunstancia o alguna situación particular. ¿Por qué? Porque eso también es un tema de transparencia con nuestros otros compañeros, con nuestros clientes, con los proveedores, con los que tenemos deuda. Entonces, si yo no estoy al corriente, también puedo pues empezar como todo este sistema para advertir el tema. Y el último también pues es llevar la contabilidad regular de nuestros negocios. No vamos a manejar como las platas mezcladas o algo así, sino tener siempre y claro cuáles son las cuentas contables que nosotros tenemos, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos, cuáles son los costos fijos, para también al momento de hacer declaraciones ante la DIAN o ante las superintendencias que así nos requieran, poder tener como todas esas obligaciones claras.
Como les decía, esta primera parte es como comprender que más que tener un emprendimiento, también vamos a ser parte pues activa de nuestra sociedad, también vamos a hacer y a generar unas dinámicas comerciales que nos generan unas responsabilidades extra y que debemos cumplirlas porque todo esto es sujeto de vigilancia. Entonces, principalmente, tener esto lo encontramos en el artículo 19 de nuestro Código de Comercio, son las principales, y siempre recordemos nuestros derechos. También hay unos que están específicamente, pues que se pueden considerar derechos, como es que si tenemos más de 2 años en un local comercial, nos respeten la estabilidad allí, a que no nos dañen nuestro buen nombre, también evitar todo ese tema de las competencias desleales hacia nosotros y principalmente actuar todo dentro de la autonomía de la voluntad privada, es decir, poder celebrar contratos libremente desde que no afecte con los principios estatales o el orden público. Entonces aquí pues ya vimos como un poquito cuáles son las obligaciones de los comerciantes. Vamos a continuar con nuestro segundo tema. Nuestro segundo tema es la contratación de personal. Ah, bueno, qué pena, Juli, no sé si alguien tenga alguna pregunta frente a las obligaciones de los comerciantes. Hola Nati, no, por ahora no tenemos preguntas. Perfecto. Bueno, si alguien tiene alguna preguntita mientras vamos avanzando, la pueden ir escribiendo y también vamos resolviendo conforme vayamos culminando los temas. Listo, entonces hablamos de contratación de personal. Entonces, es muy importante que siempre que vamos a empezar pues nuestro negocio, tenemos quien nos colabore, quien nos ayude, pero se la pregunta de cómo está vinculado con nosotros. Y va a llegar un punto en que vamos a pasar de esa informalidad a una formalización. Entonces, es muy importante siempre tratar de, en la medida de lo posible, tener una formalización frente a la contratación de nuestro personal. Vamos a ver principalmente 4 tipos de contratos que nos pueden ser útiles según las necesidades que tengamos como empresa. Primero, vamos a hablar de un contrato de trabajo a término fijo. ¿Qué es un contrato de trabajo a término fijo? Es aquel contrato en el que yo sé la fecha de inicio y la fecha de finalización del mismo. Acá es muy importante tenerlo en que sea escrito. Este contrato debe quedar escrito. Si es un contrato a término fijo de 3 meses, de 6 meses, de un año, todo siempre debe quedar por escrito. ¿Qué pasa si yo no lo dejo por escrito? Ya se va a presumir entonces que es un contrato a término indefinido. Y esto nos cambia muchísimo toda la reglamentación, porque ya la finalización de este contrato tiene otras razones, ya sería por justa causa, ya no se termina en el lapso que está estipulado, sino que no tiene precisamente este término. Debemos tener en cuenta que este tipo de contratos no deben ser superior a 3 años y también tenemos unos límites para hablar de las prórrogas de los mismos. Entonces es súper importante si vamos a hacer un contrato de trabajo a término fijo que sea por escrito. Eso es lo primero. Segundo, un contrato de trabajo a término indefinido. Este, a diferencia del anterior, pues puede ser verbal o escrito y no tiene que tener pues como formalismos algunos y se presume. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo alguna duda de qué tipo de contrato hay, en principio diré que es un trabajo a término indefinido y ya será labor mía, pues o labor de quien esté representando, demostrar que es otro tipo de contrato. Entonces, acá sí tenemos que tener muy en cuenta esta situación porque eso nos puede generar eventuales litigios, eventuales problemas. Yo tengo un trabajador, yo pacté con él que era 6 meses, resulta que no, que a los 6 meses ya lo voy a despedir porque supuestamente era por 6 meses. Él me dice, qué pena, es contrato a término indefinido, me debes una indemnización, me debes una liquidación. Y si esto no se define, pues muchas veces pueden terminar en demandas y ya nos implica pues un tema bastante complejo en temas de pruebas y un gasto y un desgaste también para nuestro emprendimiento y para nuestra empresa. Entonces siempre prevengamos todo este tipo de situaciones y tratemos de que todo nos quede muy organizado, así se pueda también verbal, tratemos de dejarlo por escrito como recomendación. Tenemos otro tipo de contrato que es por obra y labor. El contrato por obra y labor es un contrato que se hace específicamente para una designación y termina en el momento en que la obra llegue a su fin. Entonces, acá, como ejemplo, tenemos en las universidades o en algunas instituciones
que te contratan para dictar una charla, ¿sí? O dictar un curso, un módulo. Entonces, cuando ya se acabe el módulo, cuando se acabe este curso, hasta ahí llega la labor. Este también es un tipo de contrato que se puede realizar dentro de las empresas. Y acá tenemos que tener en cuenta que tiene los mismos beneficios de los contratos laborales, es decir, yo igual estoy obligado a pagar el tema de seguridad social, a pagar bonificaciones, a pagar vacaciones, a pagar pues todo, así sea de manera proporcional. Y vemos por el cuarto, y ese lo dejé de último, porque es un contrato por prestación de servicios. Este contrato por prestación de servicios, a diferencia de los tres que ya les había comentado, tiene la característica de que es un contrato civil, es decir, que no nos cobija la regulación laboral, sino la regulación civil, y eso implica que ya yo no tengo unas obligaciones específicas. Yo ya no tengo un empleador, sino que ya tengo un contratista. ¿Qué me cambia esta situación? Y es el tema que hay una independencia para la ejecución de lo contratado, ¿cierto? Entonces yo con mi trabajador, yo le digo, mira, tienes que llegar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Mientras que en el contrato por prestación de servicios, yo le podría indicar a mi contratista, mira, debes hacer esta labor, tu labor es dar, no sé, 3 capacitaciones a 10 personas, lo puedes hacer en estos rangos. O sea, ya no hay un tema de subordinación, ya no hay un tema, pues, de relación. Es muy importante tener este contrato presente y si nos aplica o no, porque muchas veces pensamos que por decir y escribir y hacer un contrato que diga por prestación de servicios, así omitimos la legislación laboral y no. ¿Por qué? Porque como el contrato de trabajo a término indefinido, yo les decía ahorita que se presume, si yo reúno las características de un contrato laboral, se va a presumir que es indefinido, indiferente que en el título diga por prestación de servicios. Es muy, muy importante que realmente sea un contrato de prestación de servicios y que yo lo pueda probar. Es decir, que yo no estoy todo el tiempo, no le hago exigencias iguales a un contratista que a un trabajador. Entonces, para hacer mayor claridad con esta diferencia, vamos a explicar como 3 aspectos claves que nos definen qué es un contrato laboral. Primero, en un contrato laboral hay una prestación personal del servicio. Esa prestación personal del servicio es que el trabajador, pues la persona que vaya a ejercer, sea quien realmente lo ejecute. En el caso, por ejemplo, del contrato por prestación de servicios, vamos a encontrarnos que hay veces el contratista puede designar a terceros, puede designar a otras personas para que realicen la labor encomendada. O hay otros casos en los que se solicita que sea personalmente el contratista que lo desarrolle, pero ya todo eso se podría pactar. En el contrato laboral debe ser el trabajador directamente quien desarrolle este servicio. Segundo, bueno, tercero, hay una remuneración. En ambos casos hay una remuneración económica, ¿cierto? En el tema del contrato laboral lo llamamos salario y en el tema del contrato por prestación de servicios podrán ser pues, honorarios. Entonces, hay una remuneración. Pero el punto clave y el punto de diferencia es este que estamos viendo aquí en verdecito, que es la continuada subordinación. Es decir, yo al empleado le puedo indicar y le indico qué labores tiene que hacer, cómo las va a hacer, estoy siempre supervisándolo. Si me llega tarde, pues eso puede ser causal de una sanción. Tengo ciertos reglamentos que me tienen que cumplir, tengo ciertas disposiciones, hay veces que me cumplan los servicios en determinado lugar, ¿cierto? Hay una constante vigilancia, por así decirlo, del empleado. Mientras que cuando estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, si bien yo le puedo indicar al contratista qué es lo que necesito y qué es lo que quiero, pues no va a ser tan específico esta subordinación, porque él va a tener la libertad de ejecutar según su disposición de tiempo. Mientras ya al trabajador le digo, mira, yo necesito que hagas tal obra entre las 5 y las 8, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, que es tu horario laboral, el contratista podrá decir, yo lo hago a las 10 de la noche, yo lo hago a la 1 de la mañana. Lo importante aquí es el resultado, que esté hecho. Ya la disposición del tiempo, los medios, es otra cosa.
Hasta acá, Juli, ¿tenemos alguna pregunta frente al tema de contratación de personal? Sí, Nati, tenemos dos. Dice, ¿cuáles son los límites de las prórrogas del contrato a término fijo? Bueno, lo primero es dependiendo del término. Si son 3 meses, se podrá prorrogar hasta 3 veces. Ya si es superior a un año, no tenemos en sí un límite a esas prórrogas. Listo. Y dice, ¿cómo se deben hacer las prórrogas en el contrato a término fijo? Se deben pactar también por escrito, ¿cierto? Yo todo, en contrato a término fijo, yo todo lo debo dejar por escrito. Entonces, si yo voy a hacerlo, le hago la notificación, hago otro documentico donde especifique que lo voy a hacer. Entonces, supongamos, tengo mi contrato fijo inferior a un año, puedo hacer la renovación por 3 periodos iguales, pero yo les voy a decir, entonces, bueno, se pacta prorrogar nuevamente por tanto tiempo o por un periodo igual, ¿cierto? Siempre que sea menor a un año. No sé, Nati, Juli, si tenemos una pregunta más de Carlos Esteban Orozco. Dice, ¿en todos los casos deben tener EPS? bueno, ya vamos para esa parte. Ya vamos a hablar de esa parte. En el caso de prestación de servicios, ya esa obligación corre por cuenta del contratista, es decir, de la persona que ya fue contratada. Yo como empresa, ¿cómo verifico que eso sí funcione? Yo le pido el reporte de la planilla. Entonces, que él me pase el reporte de afiliación y que está haciendo los pagos. Cuando estas personas trabajan como independientes, uno pues se afilia a la seguridad social como independiente. Cuando hace su pago, les dan un reporte, se llama una planilla de seguridad social, y ahí ya nosotros como contratantes tenemos la certeza de que efectivamente está cotizando, y para nosotros nos libera pues como de los riesgos y de las obligaciones que tendríamos que hacer frente a los trabajadores, en el sentido de que si a esta persona, si un contratista le pasa algo y no tiene PS, ¿quién responde? Entonces es muy importante esa pregunta. Ahorita más adelante pues como que entramos en detalle, pero aquí sí hagamos de paréntesis y es, tratemos de que las personas cuando son contratos por obra, cuando son contratos, perdón, por prestación de servicios, pues tengamos también cubiertos el tema de la seguridad social, que usualmente lo debe aportar el certificado de este tipo de personas. Juli, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, también nos preguntan que si también aplica para pagar pensión y cuál sería el mejor contrato para un emprendimiento pequeño. A ver, pensión, todo lo que es seguridad social se paga junto, pues se puede pagar junto. Entonces el contratista, aquí no estamos hablando de contrato laboral, sino de este contrato de prestación de servicios, hace el pago a pensión, a ARL y a salud de manera independiente, ya si quiere afiliarse a caja de compensación, ¿sí? Cuando uno hace la liquidación, aparece todo discriminado según el monto por el cual uno quiera cotizar. ¿Y cuál es el mejor contrato? A ver, es que eso depende mucho la empresa, el emprendimiento y la cantidad de negocios que uno tenga. Muchas veces, si apenas estamos comenzando, podremos ser un poco más recatados y contratar a término fijo, ¿sí? Porque no sabemos, pues, cómo nos va a ir y todo, entonces puede ser una recomendación. Ya si yo veo que lo que yo estoy necesitando no es siempre, sino que es de vez en cuando, pero puede ser constante. Por ejemplo, necesito hacer publicidad, necesito, no sé, sacar un video, que me editen, que me organicen algo, pues yo ya no voy a necesitar una persona todo el tiempo metida haciendo eso. Yo puedo contratar a alguien por prestación de servicios para que, no sé, una vez al mes me entregue un video, ¿sí? Y ya con él yo pago. Pero entonces ahí no es necesario tener como una persona todo el tiempo. Entonces todo esto va a depender de cómo funcione realmente el negocio y qué es lo que yo quiero hacer. Listo, Nati, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el tema de las obligaciones laborales y de seguridad social, que era pues como uno de los temas que nos estaban preguntando. Entonces acá, qué pena, tomo un poquito de agua. Vamos a entrar ya directamente con nuestros empleados. Es decir, aquí ya vamos a dejar de lado el tema de la distinción que hacíamos con los contratistas y vamos a hablar a los empleados.
Entonces, nosotros en Colombia tenemos un régimen de seguridad social, la Ley 100 de 1993, y nos establece pues como 3 focos o 3 obligaciones principales para los empleadores. Primero es el tema de la cotización a seguridad social. Y empezamos con la de salud. Entonces, la salud es un derecho básico fundamental, igual que el tema de seguridad social, son derechos básicos irrenunciables e intransigibles. ¿Qué quiere decir esto? Y eso es para que lo tengamos en cuenta. Yo nunca le pagué seguridad social a mi trabajador. Dejemos eso así. Y resulta que el señor ya después se fue a pensionar y aparece el vacío de las semanas que yo nunca le coticé. No, yo arreglo con él. Pues no. Nosotros tenemos órganos y sistemas que van a estar ahí pendientes, por ejemplo, en caso Colpensiones, podrá decir, no es que usted por esos pagos que dejó hacer debe pagar tanto dinero y en mora debe tanto, ¿cierto? Entonces acá es muy importante tener en cuenta que estos derechos son irrenunciables, que debemos hacer estos aportes, debemos realizarlos porque después nos cruzan cuentas, después nos van a requerir, después la omisión de esto nos va a generar más afectaciones. Entonces, bueno, empecemos con el tema de salud. Este sistema cubre las contingencias que afectan al trabajador y su familia, que están establecidas pues en lo que antes se llamaba PONS, y el tema de maternidad. Entonces, eso es que la persona esté afiliada como aportante. Acá vamos a ver que la obligación de contribución es del 12.5% del salario del empleado. ¿Cómo se hace ese aporte? El empleador debe hacer un aporte del 8.5% y el trabajador del 4%. Entonces, ¿cómo se hace? El empleador va a descontar, eso es un descuento legal, el 4% de lo que gana el trabajador y debe aportar el 8.5% al sistema de salud. Eso le corresponde obligatoriamente. Entonces es normal que, claro, que cada mes tengamos que hacer estos descuentos obligatorios del 4% para salud al trabajador. Con pensiones, ya el tema de pensiones nos cubre otro aspecto y es ya los riesgos que existen de invalidez, vejez y muerte por causa común de los empleados, ¿cierto? Ya es como una retribución por lo que se ha trabajado, por lo que se ha elaborado, y esta consiste a un ahorro que puede ser un ahorro individual o un fondo de pensión. Entonces tenemos el ahorro de prima media con prestación definida o el ahorro individual de administradores de fondos de pensiones. Acá la contribución es del 16%, el 12% le corresponde al trabajador, al empleador, perdón, y el 4% al trabajador. Entonces, este ahorro de pensión es importante también sacarlo, también se hace como descuento legal al trabajador este 4% y nosotros siempre debemos tener pues como el soporte de los pagos. Es muy importante que desde que empecemos a vincular a nuestros trabajadores, automáticamente, o sea, el día que empezó a trabajar con nosotros, ese día nosotros ya lo tenemos afiliado a todo nuestro sistema de seguridad, ¿sí? Porque puede que le pase algo, Dios no quiera, se cae el primer día de trabajo, tiene un accidente, se muere, cualquier cosa, y nosotros no lo tenemos afiliado, nos puede repercutir toda esa responsabilidad a nosotros como empleadores. Tercero está el tema de riesgos laborales. Ese ya pues cubre todo lo que son accidentes y enfermedades por causa u ocasión en el trabajo o enfermedades derivadas de la profesión que se desempeña. Acá también pues es como esta afiliación a la ARL, todo lo cubre el empleador. Hay formas de determinar cuál es el nivel de aporte que se va a realizar. Siempre tenemos pues como unas clasificaciones según la actividad que se desempeñe, es decir, el nivel de riesgo que implique dicha actividad. No es lo mismo el riesgo que puede tener una secretaria o una persona de oficina, un abogado, que el nivel de riesgo que pueda tener una persona que se dedique a la minería o una persona que trabaje con radioactivos o que trabaje pues en laboratorios, ¿cierto? Entonces, dependiendo del nivel de riesgo, se hará la cotización. Eso muchas veces pues ya se define con el tema de las ARLs y con la estructura que nosotros tengamos de nuestra empresa frente a estos niveles de riesgo. Acá hay otro que es como un tipcito y es cuando el Fondo de Solidaridad Pensional es una bolsa pues que se hace solidaria entre las personas que ganan más de 4 salarios mínimos.
Entonces, cuando la persona devengue más de 4 salarios mínimos, se debe aportar a este fondo de solidaridad pensional de manera proporcional. Entonces, ya tenemos pues unas tablitas, unas tarifas que nos dicen si esta persona gana 4 salarios, se le deduce el 1%, y así nos va aumentando los porcentajes según los salarios que se ganen. Estas deducciones, esas retenciones, las puede hacer el empleador porque son estipuladas por la ley. Y bueno, eso como en tema de seguridad social, principalmente. Pero también tenemos otras obligaciones laborales que van más allá de las que acabamos de mencionar, y es todos los beneficios que tienen los trabajadores o los derechos, mejor dicho, que tenemos como trabajadores. Entonces voy a empezar en desorden aquí, es con la creación de la hoja de vida del empleador, y yo les recomiendo eso porque es un tema de orden, es un tema de lo que veníamos hablando, de esas obligaciones de tener toda nuestra documentación al día, pero también eso nos va a permitir nosotros llevar y hacer un seguimiento completo de nuestros trabajadores y nosotros cómo estamos frente a ellos. Entonces, ¿yo qué hago con la creación de hoja de vida del trabajador? Le pongo fulanito de tal, ingresó a la empresa tal día, ¿cierto? Voy describiendo, pero ahí yo también voy a registrar las actuaciones o los actos que puedan ver afectado positivo o negativamente al trabajador. Entonces yo ahí también voy a incluir, por ejemplo, si yo ya hice pago, si yo di una licencia de maternidad, si di una licencia de paternidad, si ya sacó vacaciones, si pidió un adelanto, bueno, lo que yo quiera. Pero también yo anoto si tuvo un reconocimiento, si tuvo un ascenso, o si tuvo, por ejemplo, un proceso disciplinario, si tuvo algún tipo de sanción. Entonces, es importante que tengamos esta hoja de vida del trabajador. Listo, entonces vamos a hablar. Nosotros como trabajadores pues tenemos derecho a unas vacaciones. Esas vacaciones son remuneradas, equivalente a 15 días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. En los contratos, por ejemplo, que son a término fijo, se deben reconocer proporcionalmente si son inferiores a un año, o si voy a terminar siempre de manera proporcional. Entonces, yo trabajé 3 meses, entonces proporcionalmente se reconocen estas vacaciones. Se prefiere que se reconozca en tiempo, pero eventualmente se podrá hacer el reconocimiento en dinero. Tenemos una prima de servicio que por estos días creo que a los que están vinculados laboralmente ya les debió llegar, ya les está a punto de llegar, que es equivalente a medio salario por semestre laborado o de manera proporcional o fracción. Realmente es lo equivalente a un salario que se paga en 2 partes, una en junio y otra en diciembre. Esto debe tenerse también en cuenta que es proporcional. Si la persona entró a trabajar en octubre, entonces yo pago esta prima de servicio por los meses que haya laborado, se la pago en diciembre. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que todo eso se paga de manera proporcional. Las cesantías, el auxilio de cesantías es un beneficio que busca darle al trabajador pues como un medio de subsistencia cuando ya hay una finalización del contrato, o un auxilio que podrá utilizarse para situaciones muy específicas. Acá es muy importante tener en cuenta, si yo entrego cesantías sin estar dentro de las causales que se indiquen, yo debo volver a pagarlas, porque el que paga mal, paga 2 veces. Entonces aquí es súper importante, si me están pidiendo cesantías, ¿para qué se van a invertir? Si es para trabajo, si es para remodelaciones, debo justificar por qué les voy a entregar. Porque el fin de las cesantías es precisamente ayudar al trabajador cuando se encuentra cesante. Acá estas cesantías se liquidan cada año el 31 de diciembre y se deben depositar a más tardar el 14 de febrero en la cuenta individual del Fondo de Pensiones de Cesantías que el trabajador elija. Intereses a las cesantías son los intereses pues, que me producen este ahorro, que se establece una tasa del 12% anual y se pagan directamente al trabajador. Bueno, la dotación de ropa y calzado es una dotación que se debe entregar a los empleados que ganen lo mismo o menos de 2 salarios mínimos, y va a ser cada 4 meses. Entonces acá se debe incluir pues como la dotación en sí, que uno dice los zapatos, la ropa, el uniforme o lo que ellos desarrollen habitualmente para ejercer su profesión. Entonces, por ejemplo, acá es muy normal
que algunas empresas tengan uniforme, entonces yo cada 4 meses les doy un uniforme. O hay algunas empresas que no tienen uniforme, entonces yo digo, bueno, les puedo dar un blue jean, una camisa, o algunas utilizan pues como un de compra o algo así. El subsidio familiar me incluye pues como toda la descripción de la caja de compensación familiar y los beneficios que estas cajas de compensaciones les dan a los trabajadores. Entonces nosotros como trabajadores también tenemos pues derecho a que se nos inscriba a esta caja de compensación y damos que este también es un beneficio social, es un beneficio familiar porque no solamente cobija al trabajador, sino también a la familia del mismo. Ya sabemos que estas cajas manejan diferentes tipos de subsidio, manejan diferentes tarifas según el salario del trabajador, según lo que devenga. Entonces es importante pues que también tengamos esto presente y afiliemos a nuestros empleados. El subsidio de transporte, así como la dotación, se otorga a los trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, es un reconocimiento adicional que se le hace al trabajador. Qué pena. La licencia de maternidad y paternidad es cuando la mujer está en embarazo, se otorga cuando van a tener el hijo y también pues ya el tema de la paternidad. Acá es importante tener en cuenta que además de esto, que ya nos implica pues como los temas de derechos laborales y seguridad social, hay unas obligaciones especiales del empleador. Esas obligaciones especiales se encuentran pues en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 57, y es que nosotros como empleadores debemos, primero, pues poner a disposición de los trabajadores los materiales necesarios para que ellos desarrollen la labor. Es decir, si yo necesito que el trabajador me maneje un carro, pues yo le debo facilitar el carro, salvo que yo pacte expresamente lo contrario. Si yo necesito que el trabajador me fabrique, no sé, una prenda de vestir, pues le debo brindar las máquinas, debo tener pues como las instalaciones. Si el trabajador requiere un computador, pues yo se lo debo brindar. Entonces yo siempre debo tener a disposición del trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas que necesitemos, ¿sí? Yo no le podré decir al trabajador o no debo decir al trabajador, no, es que tráigame usted el material para que trabaje. No. El otro tema es que debemos cumplir con la normatividad de seguridad en el trabajo. Es decir, yo debo propiciar que mis espacios para que presten los servicios sean seguros, para que ellos vayan a trabajar de manera segura. También es importante, pues, en caso de que haya un accidente o que pase alguna situación, pues, de riesgo, brindar primeros auxilios. Un tema súper importante es el pago de la remuneración, pues, es un derecho y es hacer el pago en la forma pactada, en los medios pactados. Eso a veces puede sonar como que, ay, pero ¿por qué no lo mencionas si eso es obvio? Pues no. Muchas veces como empleadores pensamos que podemos ir descontando dineros al azar, que decimos, no, yo no le voy a pagar todo completo, le voy a pagar un poquito, no, es que tuve un inconveniente, entonces no le voy a pagar 3 horas. Pues la recomendación siempre es, hagamos los pagos bien, hagamos los pagos correctos, porque después eso nos puede traer problemas. Acá es muy importante y hago la anotación porque muchas veces cuando es más informal se dice o se pacta, no, descuénteme X o Y cosa del salario. Esos descuentos del salario, pues si se van a hacer, siempre deben quedar autorización por escrita, nada verbal, es todo por escrito. El tema del respeto, de la conservación de la dignidad, de no tener acosos, de mantener pues, el orden, la moral, las buenas costumbres, siempre es muy importante. Hacer las afiliaciones a seguridad social. Creo que esas son como las principales obligaciones de nosotros como empleadores. Y yo creo que siempre debemos recordar esos principios, esos derechos fundamentales. Si tenemos alguna duda, si no sabemos qué hacer en un caso, y por favor consulten antes de tomar decisiones, busquemos ayuda, pidamos pues como asesorías, porque muchas veces por un despido mal hecho, en un momento acalorado, le decimos váyase de aquí y nunca hicimos una liquidación, pues eso nos puede representar una futura demanda. O yo digo, no, yo no voy a pagar seguridad social porque me sale más caro. Ya después vienen las sanciones para nosotros, ¿sí? Entonces yo siempre recomiendo, tratemos de anticiparnos a todas estas situaciones, tratemos de evitar que esto nos pase
siendo muy claros, muy honestos y sobre todo manteniendo pues nuestra documentación al día. Juli, no sé si hasta acá tengamos alguna otra pregunta. Sí, Nati, tenemos unas. Dice, buenas tardes. Cuando se contrata por obra y labor, ¿quién se hace cargo de las obligaciones laborales? Bueno, el contrato por hora de labor es un contrato que está en nuestro código laboral, ¿sí? Entonces ahí también sería el empleador. El empleador es el que debe asumir tema de vacaciones, primas, todo eso también. Diferente el contrato de prestación de servicios. Listo, dice, ¿quién administra los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional? Listo. Esa la consultamos, que acá no tengo claro el nombre de la entidad, pero creo que que es del Estado, pero no recuerdo bien si es Colpensiones o cuál entidad. Listo, Nati, tenemos una que dice, ¿qué plazo tengo para pagar la prima de servicio? Bueno, el tema de la prima de servicio se debe pagar en diciembre los primeros 20 días y en junio los primeros 15 días. En la última quincena de junio, perdón. En junio hasta la última quincena y los primeros 20 días del mes de diciembre. O si voy a hacer la terminación del contrato de trabajo, lo debo pagar proporcional dentro de la liquidación. Es decir, la persona no va a durar hasta junio, no va a durar hasta julio, lo que sea, dura hasta abril. Entonces yo cuando hago la liquidación, liquido proporcionalmente la prima de servicios. Listo, dice, una persona que actualmente esté trabajando desde su casa, por seguridad, por contingencia actual, ¿se le debe otorgar dotación? Pues ese tema es discutible y debatible. ¿Por qué? Porque dependerá mucho de qué se está haciendo. En principio, la dotación es un derecho fundamental y creería que sí se le debería dotar. Pero también podemos encontrar posiciones contrarias que digan no, porque es que no está, no tiene que vestirse de uniforme o algo así. Pero en mi opinión, sí, igual le deberíamos aplicar porque finalmente la persona tiene que vestirse para trabajar, tiene que usar un uniforme. Pues ya depende mucho de las políticas. Creo que se puede discutir, pero en mi opinión, sí, sí se le debe igual dar la dotación. Listo, tenemos una más, dice, ¿se debe realizar cambio de contrato para las personas que están trabajando desde casa? No, actualmente con la legislación pues COVID-19, como la denomino yo, se permite, no hay que hacer cambios contractuales. No tengo que hacer un contrato especial o específico, no, porque la normatividad nos permite esa flexibilización y finalmente también es un modelo de desarrollar la labor encomendada. ¿Sí? Acá sí hay unas discusiones técnicas frente a la prestación de teletrabajo, pero en este caso no se implica ningún tema de cambios contractuales por precisamente la disposición de la contingencia. Entonces no tenemos que cambiar contratos. Listo, tenemos otra que dice, ¿quiénes pueden recibir el subsidio familiar? O sea, el trabajador, hay un rubro específico cuando uno tiene hijos menores o algo así, que la caja de compensación familiar da un subsidio económico, ¿cierto? Eso lo recibe el trabajador. Pero también hay beneficios de la caja que puede disfrutar toda la familia, ¿cierto? Entonces hay beneficios que disfruta toda la familia, como pueden ser descuentos, pueden ser algunos subsidios, algunos cursos, programas, recreación, educación. Sabemos que las cajas de compensación familiar son muy amplias y ofrecen muchos beneficios que pueden ser disfrutados tanto por el trabajador como por su familia. Bueno, Juli, yo creo que dejemos así de preguntas laborales para que nos dé tiempo de abordar la última parte, ¿te parece? Listo, nos quedan pendientes dos preguntitas, ahorita las resolvemos. Listo. Bueno, y la última partecita, creo que por cuestiones de tiempo vamos a abordarla rápidamente, es el tema de la Constitución y tipo de sociedades. Nosotros en Colombia tenemos un código de comercio donde nos dice cuáles son las sociedades que nosotros tenemos y hay otra que está por fuera, pero que es la más conocida y la que más nos gusta a los emprendedores, que es la Sociedad Anónima Simplificada. Entonces, yo les voy a explicar rápidamente pues ese tipo de sociedades. Vamos a ver un videíto y ya empezamos a hablar. Listo. Entonces, primero encontramos una sociedad colectiva. Esta sociedad colectiva, ¿por qué se caracteriza? Es que mínimo tiene que tener 2 socios y la responsabilidad es solidaria y limitada. Bueno,
Va a hacer énfasis más que todo en el tema de la solidaridad. ¿Qué es esto de la solidaridad? De la responsabilidad, perdón. Y es cómo vamos a responder nosotros en el caso de que la empresa tenga algún decrecimiento o alguna afectación económica. Si nosotros respondemos con nuestro propio dinero o solo el de la empresa. Entonces, en el caso de la sociedad colectiva, nosotros como personas naturales también tenemos que responder por las afectaciones que tenga la empresa. Entonces, la empresa tuvo, no sé, un préstamo gigante, voy a decir algo, de 1.000 millones de pesos y no tiene con qué pagarlo. Entonces, ese cobro nos puede recaer a nosotros como de la empresa. Acá es importante resaltar que muchas veces este tipo de sociedades se utilizan en familias y vemos, por ejemplo, que se hace por parte del nombre o el apellido de alguna de las personas o de los socios y se acompaña la expresión CIA, hermanos e hijos. Entonces, acá todos los socios tienen una participación de un voto sin importar cuánta acción tengan o cuánta participación económica tengan de la sociedad. Acá es muy normal verlo en sociedades familiares. La sociedad limitada, el tema de la responsabilidad es por el monto de los aportes. Entonces acá yo voy a decir, son 20 millones, aportamos 20 millones, yo respondo hasta eso. Ahí no tengo pues como mayor inconveniente. Tenemos mínimo 2 socios, máximo 25. Ya si tengo 26, tengo que mirar si me transformó algo porque ya estaría incumpliendo. Las cuotas todas son de igual valor. Todos los socios tienen votos sin importar las cuotas que posean. Tenemos otras pues de sociedad en comandita simple, que esa sería por personas, una sociedad por personas. Acá vamos a tener los socios que serían gestores y comanditarios. El gestor puede ser 1, máximo 25 y el comanditario mínimo 1. La responsabilidad del gestor es solidaria y ilimitada, la del comanditario hasta el monto de sus aportes. Acá es importante pues que vemos que la razón social está como y compañía, y SIDA o las iniciales de S en C para distinguir ese tipo de sociedades. La sociedad anónima simplificada, la SAS, que ahorita vamos a ver pues como un poquito más de ella, mínimo tiene que tener un accionista. La responsabilidad es hasta el monto de sus aportes, es decir, si yo aporté 100 millones para la SAS y ya esos 100 millones se acabaron, no me va a afectar mi patrimonio personal. Esa responsabilidad se divide. Lo que es muy importante, si yo quiero, pues si yo tengo dudas de que tengo una deuda gigante en la sociedad y me van a quitar mi casa. No, acá esa responsabilidad no nos está afectando. Acá tenemos acciones, las cuotas de esas acciones pueden tener pues como el mismo valor y ya dependiendo del monto de acciones se puede tener voz, voto, ya de acuerdo al tipo de acciones que creemos. La sociedad anónima debe ser conformada pues por 5 personas. La responsabilidad también va hasta el monto de nuestros aportes y está representado por SA. Entonces vamos a ver siempre SA. ¿Sí? Y ya finalmente la sociedad en comandita por acciones, también vamos a ver que sea mínimo 1, máximo 5, y se divide por gestores y comanditarios, y acá la diferencia es que siempre tienen pues, que son por acciones, no son por cuotas, sino por acciones, lo que nos vamos a mirar. Entonces acá podemos tener un socio gestor y 5 accionistas. En esos socios, los socios gestores tienen responsabilidad solidaria ilimitada y los comanditarios con responsabilidad limitada según el dinero que hayan aportado. Entonces, este tipo de acciones ya sería pues como que ustedes entren y miren cuáles pueden parecer más viables. Actualmente la mayoría de sociedades que se constituyen son SAS y por lo mismo vamos a ver un pequeño videito sobre cómo se constituye una SAS, porque sabemos que es lo que más se está haciendo en este momento, se están haciendo las constituciones virtuales de estas. Les voy a dar pues como un pequeño paso a paso de cómo se constituye y ya pasamos a ver el videito para cerrar pues como el tema del día de hoy. Entonces primero cuando yo voy a montar una SAS debo consultar el nombre. Yo donde consulto el nombre de una SAS, se llama RUES. Yo meto en Google RUES, ahí me abre la página y yo ahí voy a meter el nombre de la que yo quiero registrar como empresa.
Esto me arroja unos resultados donde me dirán sí o no. Entonces yo ya sé que si tengo ese nombre, pues ese nombre ya está ocupado, busco otro nombre. ¿Por qué? Porque no deben quedar dos empresas que se llamen de la misma forma. Segundo, me van a pedir una documentación. Dentro de esta documentación está el documento de constitución, que puede ser un documento privado o puede ser un documento con escritura pública si tengo bienes inmuebles dentro de los aportes que se le haga a las SAS. Debo llenar una serie de formularios que me exigen las cámaras de comercio, debo aportar la cédula, debo aportar el poder. Es una documentación previa que se tiene. Ya después de yo tener esta documentación, hago la inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio principal de mi empresa. Acá voy a sacar también el tema del RUT, que es el registro único tributario que va a tener mi empresa. Hago el registro mercantil, creo pues la cuenta bancaria que va a ir asociada pues a todo esto. Y el tema de resolución de facturación y firma digital. Que esto pues también ha implementado mucho y nos ha tocado mucho empezar a actualizarlo a raíz de todo el tema de la pandemia. Les voy a mostrar un video de YouTube, es del año pasado, de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde nos explican desde esta Cámara de Comercio cómo se puede hacer esta constitución. Ahora por aquí. Si usted está interesado en constituir su empresa como Sociedad por Acciones Simplificada, SAS, de manera 100% virtual, ponemos a su disposición nuestro canal. Antes de iniciar el proceso, es necesario tener una firma digital. En nuestra página web le ayudamos a obtenerla. Recuerde que la firma digital tiene una vigencia de 15 días hábiles. Verifique que el nombre que va a usar no se encuentre inscrito a nivel nacional. Consulte la homonimia en nuestra página web a través del botón Trámites y Consultas. Seleccione los códigos correspondientes a la actividad económica SIU que desea desarrollar. Puede escoger máximo 4 códigos de actividad económica SIU. Solicite el prerut de su sociedad en la página web de la DIAN. Una vez tenga los documentos y consultas antes mencionados, ingrese a ccb.org.co y seleccione el botón Trámites y Consultas. Ingrese a Constitución Virtual de SAS. Seleccione la ciudad o municipio en donde se encuentra Bogotá. Direccionado a la página web de la ventanilla única. Página web. Este reflejará el NIT asignado por la DIAN y el Registro de Información Tributaria RIT. Si tiene alguna inquietud, puede utilizar nuestros canales de atención numeral 383, nuestro chat, o puede pedir asesoría virtual. Bueno, yo creo que con el videito nos queda un poco más claro como este paso a paso. Igual estos paso a pasos también nos podemos encontrar en la Cámara de Comercio. Actualmente todo se está haciendo, pues se puede hacer de manera digital. Y bueno, no sé si hayan preguntas sobre este tema, Juli. No, solamente tenemos las 2 preguntas que nos habían quedado anteriormente. Dice, antes de inicio de cuarentena hace un año, trabajamos en oficina y ahora desde las casas. Cambiamos el auxilio de transporte por auxilio de conectividad. ¿Qué otros auxilios se deben brindar para el trabajo desde casa? Listo. En ese momento no hay más auxilios pues que conozca que están establecidos. Lo que dice ella es verdad, se cambia el auxilio de transporte porque el auxilio de transporte pues tiene su razón de ser, es precisamente en esta movilidad. Actualmente lo que se ha dicho es,
como ya no estamos movilizándonos, pero estamos consumiendo energía, estamos consumiendo más agua, estamos consumiendo servicios públicos que antes corrían por cuenta de la empresa, entonces sea este tipo de auxilios. ¿Qué se ha cambiado? Por ejemplo, mucho el tema del cubrimiento de las ARLs. La responsabilidad de las ARLs ha aumentado y así también estamos haciendo trabajo en casa, también estamos cubiertos por ARL. Julia, antes de que se me escape, teníamos una pregunta sobre el Fondo de Solidaridad Pensional. Acá ya estaba mirando y el Fondo de Solidaridad Pensional es en sí una cuenta nacional que está adscrito al Ministerio de Protección Social. ¿Sí? Entonces esos dineros van a esa cuenta que lo maneja el Ministerio de Protección Social, que teníamos esa preguntita pendiente. Gracias, Nati. Y una última que dice, ¿cuánto cuesta un empleado mensualmente con salario mínimo? Me imagino pues que sumándole todas las prestaciones. Bueno, el valor exacto no lo tengo. Espérame, nos metemos por acá. Me imagino que debe ser alrededor de 1.300.000, 1.400.000. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta todas las prestaciones sociales, es decir, que se nos aumentan este 12%, 12.5% y 12%, y que además también tenemos que sacar la prima. Entonces, para hacer esos cálculos se recomienda siempre, por ejemplo, la prima, yo la tengo que pagar 2 veces al año, pero lo calculo frente a los 12 meses para saber cuánto tengo que tener dispuesto. Espérate, ya trato aquí de buscarte esto. Sí, mira, acá acabo de consultar y nos dice que aproximadamente 1.382.000 pesos, en lo que se hace la distinción entre salario mínimo 908.000, el auxilio de transporte está 106.000, eso sería pues ya 1.114.000. Hacemos de la caja de compensación familiar las respectivas cotizaciones, las primas, los auxilios de cesantía, los intereses, las vacaciones, y nos da aproximadamente 1.400.000. Gracias, Nati. No tenemos más preguntas. Bueno, Juli, entonces espero que les haya gustado, que hayan aclarado algunas dudas. El tema, todos los temas son bastante amplios. El objetivo de esta charla era hacer algo inicial, algo pues que nos ayudara como en este inicio de los emprendimientos a tener algunas ideas frente a nuestros negocios, frente a nuestras empresas, especialmente con el tema de los trabajadores y la contratación de personal, que muchas veces es lo que más nos cuesta a nosotros como empresarios, como emprendedores. Espero que les haya gustado, que les haya sido muy útil.